Bienvenidos al episodio 18 de la segunda temporada, segunda versión del podcast Tierra Prima de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el audaz Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. En esta temporada de despedidas tenemos nuevamente un invitado en este especial de Tierra Prima. Tenemos al amigo Héctor McCoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Héctor? Porque ustedes lo pidieron, amigos de Tierra Prima. Estoy aquí con Esteban y Beto porque lo pediste tú y tú también. Estoy aquí de chismoso en Tierra Prima. ¿Te estás viendo uno de esos espejos triples que usan para maquillarse, Héctor? Algo así. Imagínate a Apollo Creed señalando con su guante rojo y diciéndole tú. Ok. Solo recuerda cómo acabó Apollo Creed después de eso, hacer esa comparación. Pero me refería al hijo. Es Adonis. Ah, sí, cierto. Uy, Sí, no me mira, acuerdo mira, de quién era hijo Adonis, pero está bien. No, el Adonis de verdad, digo, o sea, no el de verdad, el de mentira, el otro de mentira, el de la leyenda. Uno de esos. Los dos son de mentiras, Esteban. Sí, Y recuerda que la nueva misión de Adonis Creed es sonarse a Kang. ¿Sonarse? ¿Sí? ¿No han visto el nuevo avance de Creed 3? Sí. No. Es que el nuevo rival de Adonis es interpretado por Jonathan Majors, es decir, Kang. Ah, ok. O sea, es Killmonger contra Kang, Creed 3. Warmonger. Killmonger. Eso. Murdermonger. Y seguramente con Valkyria viendo desde la primera grada con cara de asustada. Sí, esto de que se repiten las estrellas en todas partes genera confusiones. Se llama Nerd Vision. Pero ya llegamos al punto en el que ya no es difícil hacerlo. Ok. ¿Qué les parece si empezamos a responder las exiguas preguntas que recibimos en este último mes en Tierra Prima? En realidad, si no hubiésemos dejado dos sin responder, habríamos recibido una pregunta el último mes, Beto. La gente como que ya se despidió de este podcast. Están más interesados en venir a grabar con nosotros, aunque no haya de qué hablar, que en darnos temas o preguntas. Qué triste, de veras. Ok, tenemos una de nuestro amigo Martín. Por cierto, Martín nos está ayudando a subir los podcasts a YouTube, así que le damos nuevamente las gracias. Y dice, tengo la teoría que la película más vista de la historia es Terminator 2. ¿Ustedes cuál es la película que han visto más veces? Esto se refiere, supongo, que no solo en el cine, sino que las repeticiones en televisión. Me imagino, y aún así yo no sé de dónde... No. Desconozco las bases para su teoría de Terminator 2, porque según mis cuentas, en estos 30 y tantos años de que existe Terminator 2, yo la he visto un total de 2 veces. Yo pienso que es más probable que sea algo así como La novicia rebelde, El padrino, Speed, Matrix. No sé, yo creo que si se trata de la más vista en la mayoría de los casos, va a ser una película ñoña. Recuerda que desde que todo el mundo ve su película favorita 15, 20, 30 veces. Uh-huh. Y por ejemplo, incluso si es algo a lo que no le tienes tanto apego, se te acumula a lo largo de los años. Por ejemplo, yo creo que el episodio 4 de Star Wars, lo que ahora se conoce como A New Hope, yo creo que tomando en cuenta las distintas versiones... Que antes se conocía como cine, Star Wars. Sí. Star Wars hace que después le nacieron apellidos y reversiones. Yo, así bajita la mano y entre distintas versiones que existen, yo calculo que la voy a ver unas 25 veces o algo así. Tú, Héctor, ¿cuál piensas que has visto más veces? No, bueno, sin duda Señor de los Anillos, la trilogía. Incluso las extendidas las he visto un par de veces. ¿Cuándo vamos a empezar un podcast de Tolkien entre los tres? No acabando sé Tierra Prima. Sí, eso. Está sobresaturado ese segmento del fandom. Sí, esa debe ser mi película. Bueno, contando obviamente las caseras, porque las que he visto más veces y hasta eso no son muchas, pero en el cine debió haber sido Avengers Endgame. La debía haber visto 3 o 4 veces. Para mí es mucho, porque por lo general veo solamente una vez. Ya si me gustan mucho, 2. Pero eso sí creo que sí la vi como 4 veces en el cine. Yo sí que veo una película más de 2 veces. Si contamos repeticiones en televisión, hay algunas películas que tenían tal ciclo de repeticiones que probablemente sí superan las 10 veces. Se me ocurren como ejemplos Life Force, esta de los vampiros del espacio, Krull, que también la repetí yo te puedo muchísimo. anticipar que no la he visto.
¿Cuál? ¿Life Force o Krull? Life Force. Krull la vi, pero debo haber visto la mitad de la película. No la recuerdo bien, de hecho. Ok, es que acá las principales cadenas de televisión, sobre todo lo que en aquel entonces era Imevisión, tenía la costumbre de que estrenaba una película el domingo y luego la repetía el miércoles siguiente. Y luego como 3 meses después la volvían a poner los 2 días. Eso pasaba Entonces, acá solo en televisión por cable. En televisión abierta no. Entonces, eso era uno, y lo otro, en Televisa, en uno de sus canales, tenía lo que se llamaba Cine Permanencia Voluntaria, que eran películas todo el día el domingo. Entonces, eran como 5 películas, pero las pasaban 2 veces. O sea, Acá se repetían llaman las 5. rotativos. Sí, acá lo del Cine Permanencia Voluntaria es porque así se llamaba cuando antes en el cine tú podías ir, comprabas tu boleto, y si te querías quedar viendo la repetición de la película, que te quedabas. Eso Acá era se llama como rotativo. permanencia voluntaria. Entonces era cine permanencia voluntaria porque igual era una película tras otra. Entonces, no, pues tú te quedas lo que tú quieras. Ya Sí, después. acá eso le decían rotativo. Sí, lo entendí la primera vez. Bueno, No, entonces acá cuando empezó a cambiar la forma de manejar los cines, era muy común que en la taquilla veías los horarios, los precios de los boletos, y hasta abajo estaba la leyenda: no hay permanencia voluntaria. Creo que eso hay que publicitarlo, no es como que uno entienda que así es así por defecto. Sí, no, ahora todo el mundo lo entiende, ¿no? Es ya normal, pero pues en aquel entonces, como había cines en los que te podías quedar, porque incluso había cines que tenían programas dobles, que sí. era una película de estreno reciente y alguna película vieja que reciclaban. Entonces, esa era la razón de que había nacido, que tú podías ir a ver la película que fuiste a ver del estreno, y si te daban ganas de quedarte, pues te quedabas a ver la otra. Y entonces de ahí venía la idea de la permanencia voluntaria, y muchos cines, cuando dejaron de tener esa segunda película, pues a veces lo dejaban. Entonces también había el que llegaba a la mitad de la película y se quedaba después a ver lo que le había faltado, que nunca entendía esa gente que, espérate, primero vas a ver el final y luego vas a ver qué empezó. Se me hace un absurdo, pero había gente que lo hacía. Sí. Entonces era Aquí algo en muy Chile extraño. también hacían algo como eso, se llamaba rotativo. Ah, bueno. Sí, era común por acá. Y eran entradas baratas. Creo que el último cine rotativo que hubo fue el Lido hace unos 20 años, que intentó resucitar. Porque bueno, las cadenas estas internacionales se tomaron el cine. Antes eran... Cada una era una sala independiente, no habían grandes empresas dueñas de todas las salas. Y uno de los cines grandes de Santiago era el Lido, que además tenía pantalla Cinerama. Y cuando trató de resucitar lo hizo con funciones rotativas, que era algo absolutamente dejado de lado hace unos, no sé, creo que de la década de los 70 no se retomó hasta la de los 90. En Chile hubo todo este periodo de la dictadura que cortó muchas costumbres porque la gente tenía que ir a trabajar y después volver a su casa temprano antes de que empezara el toque de queda. Entonces, varias de esas costumbres desaparecieron. Y por cierto que estaba esta gente... Es que, Beto, yo creo que en realidad la gente que hacía eso lo hacía ¿por qué? Porque salía de su trabajo y la función no empezaba a la hora que salía del trabajo. Entonces, ¿qué decía? ¿Me doy muchas vueltas o voy y me siento, veo el final y después veo lo El que me principio. faltó? Y yo creo que esa era la lógica de eso. Además de esta, la gente que va al cine, pero no va a ver las películas. Generalmente van de a dos. Eso es un episodio de Seinfeld, ese sí lo vi. Okay. Y giraba alrededor de la lista de Schindler. Un poco inapropiado, pero bueno, Seinfeld. Ese era el chiste, justamente, que todo el mundo estaba hablando. Es que no la vi, pero fuiste al cine, pero no la vi. Sí, ok. Oiga, por cierto, quiero hacer una precisión porque, bueno, pues este es obviamente un podcast ñoño, o nerd, friki, como Ajá. sea, pero yo estaba pensando, y Beto no me va a dejar mentir, en México las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, de Cantinflas, se repitieron hasta el cansancio, si es que alguien se cansa de ellas. Entonces, debo de decir que fácilmente también esas películas debo de haberlas visto 10, 20 veces o más, y me Sí, las sé de también. algunas, me las sé de memoria. Entonces, Yo quitando... tengo Sí, parientes que mira, cada vez que hay sí, ciclo de Cantinflas, ven Cantinflas. también yo tengo otros 2 candidatos para películas que si la vieras cada vez que la pasaran en televisión tendrían que estar en la terna contendiente. A ver. Jurassic Park. No, Marcelino Pan y Vino Sí. y, y Oh,
Y el mártir Ben del Calvario. Hur, Ya sé cuál es, Beto. La más vista en Chile, por lo los de menos. Semana Santa. Aunque ¿Cuál? técnicamente no es una película. Jesús de Nazaret. La de Dino De Laurenti. No, la de Sefirelli. Sefirelli, sí. Dino De Laurenti es el De productor. Franco si mal no Sefirelli. recuerdo. Ajá, sí, el director es Franco Sefirelli. Sí. Sí, las de Semana Con Santa Robert deben de ser las más vistas, Powell ¿eh? y Olivia de Hussey Sí, muy probablemente. y mucha gente más. Bastante conocida. Que también Ok. ahora ya le está haciendo la competencia a las de pastorelas y cosas por el estilo, ¿no? Las de Navidad también, recuerdo que otras que repetían también mucho eran las de vacaciones de Chevy Chase, tanto la de invierno como la de Pero verano. esas ya pasaron de moda. Jesús de Nazaret nunca pasó de moda en Chile, por lo menos en Semana Santa. Siempre la... Debería haber sido al revés, pero bueno. Yo creo que es una Este- buena serie, la verdad, Jesús de Nazaret, solo que ya la he visto, no sé, como me educaron en colegio católico, estaba casi obligado a verla todos los años. Como, ahora los vamos a educar nuevamente con esta gran producción cinematográfica. Que a todo esto ahí ya se les había olvidado la gran polémica que tuvo Jesús de Nazaret, que era que es la primera representación gráfica del rostro de Jesús en pantalla. Antes de eso siempre mostraban un brillo, pero no se podía representar, era como un sacrilegio representar la cara de Jesús en pantalla, poner un actor interpretando a Jesús. No, pero Así que no hasta creo, donde yo ¿sí? sé, Robert Powell fue el primero. ¿Estás seguro? Porque según yo es un No. poco más vieja el Evangelio de según San Mateo de Pasolini, ¿no? No es más vieja. ¿No? No. A menos que Ok. esté confundido de Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo incluso es un poco una película rebelde, porque el Evangelio según San Mateo es una representación bien distinta de Jesús, es un Jesús mucho más cercano, medio jesuita para sus cosas, diría yo. Si es que no estoy confundido de película, insisto. Pero Yo por preguntémosle eso a dije Wikipedia. por eso dije la de Pasolini para no caer en imprecisión. Pues la que comentábamos, Beto, de aquí del mártir del Calvario, sí debe de ser, ¿qué? 50, Sí, 40. fácilmente. Porque además era en Semana Santa, pero la pasaban en la semana como 4 o 5 veces, ¿no? 50. Y yo recuerdo que mi abuela y mis tías sí, si se las Sí. pasaban diario, la veían diario. Es del 52 esa película. Ok, Jesús de Nazaret es del 77, Sí. pero el Evangelio según San Mateo es del 64. La Así que primera edición. tienes razón, Beto. Sí, pues, es que de entrada es en blanco y negro la de Pasolini. Eso era lo que me hacía pensar que tenía que ser más vieja. Hay otro Evangelio según San Mateo, pero no es de Pasolini, que es a la que me refiero yo, que es en color. Y esa debe ser de los 80. Ok, esa no la ubico. Así que no es la primera representación, pero bueno, yo recuerdo que tuvo esa polémica en su época Jesús de Nazaret. No, y por ahí la Se me gente, había olvidado. creo que en sus casas luego tenía esa imagen, ¿no? De Powell en lugar de, no sé, de la clásica de la iglesia, la tenían el del actor. Como ahora que La otra vez me encontré como ahora que tienen a Obi-Wan. Sí. Me Ya, encontré yo- una yo sí- discusión en Twitter que creo que fue en España que habían revelado una representación de Jesús. Creo que era una estatua, qué sé yo. Entonces lo empezaron a criticar. Oye, se ve bien blanco ese Jesús. Es un Jesús muy, muy blanco para ser de Israel y de la época y las razas que estaban por allá. Entonces lo había publicado, creo que era una monja, pero no recuerdo de qué congregación. Entonces empezaron a llegarle y la Sor contestaba a la gente en vez de quedarse callada como hace la mayoría de las personas. Y en una de las respuestas pone: bueno, no importa si era blanco, negro, de qué color, lo importante es que Jesús sufrió mucho por nosotros. Y alguien le contesta: ¿más sufrió Tony Stark? La respuesta correcta tiene que ser, pero nadie sufrió más que Wanda, ¿no? Si vas a jugar por ese lado. Mira, yo ahí, si quieres molestar a un cristiano y lo quieres hacer bien, lo haces de una forma que sea ligeramente culta, ligeramente que tenga que ver con las noticias y también que cause confusión para que la reacción no sea inmediata. Entonces, cuando él te enseñe una imagen de Jesucristo, lo primero que le tienes que decir: ah, caray, ese no se parece a Leke Homo. ¿A cuál? ¿Al restaurado? Sí, No se va a parecer. pues por eso ya les puedes decir: oiga, pero ese no se parece a Leke Homo. ¿Por qué? Sí, no. ¿Sí ubicas la imagen que decimos, Esteban? No. En una iglesia había una pintura de Jesucristo. La que trató de Sí, arreglarla. estaba el pelando. restaurado. Y una señora ok. del pueblo dijo:
yo la puedo limpiar si quieren. Y la dejaron que le metiera mano y pues fue como si le hubieras prestado los crayones a un niño en el kinder. Sí, no, por nombre no sabía la referencia, pero sí recuerdo la anécdota. Sí, es el Ekeomo, así se le conoce a la pintura. Sí, Ok. que quedó como un Van Gogh, pero embarrado. Pero Quedó como pintado con plasticina. yo conozco a alguien que sí se le aplicó a su abuela de regalarle un cuadro enmarcado con la imagen de Obi-Wan Kenobi y sí estaba colgada en su casa. La maldad, porque... Sí, y también está el tema de que había gente que se ofendía cuando salió la novela de About a Boy. Porque la de Nick en la Hornby. en la novela, en la película no tratan de no ponerte fecha para conocer la película, novela, para ¿no? el que no sepa de qué estamos hablando, de una película protagonizada por Hugh Grant, donde actuaba un jovencísimo, ¿cómo se llama? Nicholas Hoult. Nicholas Hoult, sí, tiene ahí que como 12, 13 años quizás. Sí, hace unos 20 años de haber sido. Algo así, pero ya ves que la película no... Tratan de no poner una fecha y la novela es muy específica. El desenlace de la novela se da el fin de semana que se dio a conocer que había fallecido Kurt Cobain después de que encontraron el cuerpo. Y la chava, la rockera que se hace la amiga de Marcus, él cuando la conoce la ubica como la chica con la playera de Jesucristo. Y te toma medio capítulo a darte cuenta de que la playera no es de Jesucristo, es de Kurt Cobain. Okay. Lo que pasa es que Marcus no sabe quién es Nirvana. Entonces cuando ve la playera, de inmediato asocia el rostro de Kurt Cobain con las representaciones que suele ver de Jesucristo. Eso fue algo que con la novela me divirtió mucho. Ok. Bueno, esto demuestra que no necesitamos preguntas para hablar mucho rato. Eso siempre lo hemos sabido. Segunda pregunta de Mugi. ¿Odia los lunes? ¿Por qué Garfield los odia? ¿Por qué mucha gente los odia? Pues supongo porque viene uno de descanso de fin de semana y tienes que volver a iniciar el trabajo, pero pues igual odio los martes. ¿Te recuerda que tienes un grillete en la pierna y eres un esclavo? Eso es lo que te recuerda el día lunes. Sí. Probablemente. Por más que quieras hacer otra cosa, por más que no sean tus ganas, por más que estés entretenido, por más que tal vez quieras quedarte en la cama o hacer alguna otra cosa, tienes que levantarte e ir a trabajar. No sé, Esteban, no me puedo relacionar de ninguna manera personal con nada de lo que estás diciendo. Presumido. Pero la mayoría de la gente lo tiene que hacer. Sí. Por otro lado, para aquellos que trabajan en casa como yo, si lo quieres ver desde otro punto de vista, es que siempre estás en el trabajo. Sí. Sí, bueno, Beto, me gusta esa interpretación y lista de tu vida. La prefiero a tu versión presumida de que, los lunes a mí no me hacen nada. Lo más interesante del caso es que nunca sabrás cuál es la que pienso y cuál es la que te digo para que te sientas mejor. Es irrelevante, Beto. La verdad es irrelevante. Para Beto todos los días son viernes. Será irrelevante. Algo así. Ok. ¿Por qué Garfield los odia? Bueno, creo que es una convención fácil de explotar comercialmente. Para Garfield, que es, no sé, creo que es la tira comercial más... Recuerda que si Garfield fuera quedado en esta época, tendríamos evidencia de que Garfield es producto de un algoritmo. Porque habría que recordar que así era como trabajaba. ¿Cómo se llama el creador? Se apellida Davis, pero se me fue el nombre. Jim Davis. Habría que recordar que él, todo lo que ponía en la tira, venía de encuestas de mercadeo y grupos de prueba. Eso iba a decir que era la tira más comercial, estaba buscando la palabra, pero como que más incentiva al consumismo es... no sé. Sí, le dijeron, mucho los gatos Garfield son populares. Porque la serie animada será de fines de los 80, algo por el estilo, y acá la daban los días sábados cuando yo era pequeño. Igual que en La Granja. Y entiendo que Garfield se creó poco antes de que apareciera ya en la serie animada. O sea, fue un éxito bastante rápido. Sí, por lo mismo de que lo hizo pensando en los elementos que se requerían para tener un estilo popular y los puso todos, vendió rápido los derechos y sí salió en muy poco tiempo la serie animada. Y la verdad es que no es tan divertida la tira de Garfield, ¿eh? A mí la verdad es que me gusta la imagen del gato. Yo llegué a tener playeras, carpetas, y libretas, y calcomanías y demás, pero la tira nunca me gustó. O sea, me gustaba la imagen del gato, me gustaba la imagen de Odie, y jamás encontré divertida la tira. Hasta que la otra divertida fue cuando sacaron la versión nihilista, la de Garfield sin Garfield.
donde ves a John actuando como un psicópata que parece tener un amigo imaginario. Esa sí es divertida. Mira, la serie de televisión es del 88 y la tira se creó el 78. Pero al parecer también hubo unos especiales de televisión que no recuerdo haber visto alguno. Y el primero se llama Here Comes Garfield y es del 82, es decir, 4 años después de la creación de la tira. Ok. Esto es muy, muy exitoso. Proponerle a sus diputados locales que hagan una abolición del calendario que usamos actualmente y que adopten el viejo calendario republicano de los franceses. Nada más para que se confundan un rato y no sepan en qué día de la semana viven. ¿No? No, pero ¿dónde quedaría la canción de Bob Geldof? Sí, Sí, bueno, sí, pero ¿no? esa en realidad no tiene que ver con el día de la semana. No, bueno, no sé si sepas cuál es la historia real de la canción o por qué es eso. A ver, ¿Sí Esteban, ubicas la canción no tenemos que hacer, menciona cuéntala. Héctor Esteban? Es de los Boomtown Rats, I Hate Mondays. No, perdón, es No I le Don't Like entendí su Mondays. inglés. Que el corito repite. Tell me why I don't like Mondays. Sí. Tell me Creo why que la I pusiste don't alguna like... vez en Esa, Comic los Verso, pero Boomtown no la Rats era el recuerdo grupo bien. de Bob Geldof. A lo mejor Sí. mucha gente ubica a Bob Geldof como el organizador de los festivales musicales en los 80, que fue el de los primeros en hacer cosas por el bien para tratar de ayudar a la hambruna en África. Pero los Boomtown Rats esta canción la hicieron de acuerdo con uno de los primeros tiroteos escolares registrados en los Estados Unidos. Y resulta que la chica que fue la que llevó el arma y disparó contra uno de sus compañeros, cuando lograron detenerla, le quitaron el arma y se la llevaron, al momento de presidente Rola le preguntaron por qué lo hicieron. Se encogió de hombros y dijo, no me gustan los lunes. Fue un lunes cuando lo hizo. Entonces la canción no va con la idea de no me gusta que sea lunes, va de que una persona con problemas mentales lo utilizó como excusa para, oye, ¿por qué mataste a tus compañeros? Pues es lunes, me pone de malas estar aquí los lunes. Entonces ya en este momento todos los que pensaban que la canción sonaba alegre y les gustaba el corito, ya en este momento acaba de derrumbarse el gusto por la canción. Tan silencio. Sí, esto suele pasar cuando acabas de matar la te gusta alegría, una melodía y no entiendes la letra y luego descubres de qué se trataba. También también recuerdo que mucha Acabas gente de matar eran la fans mascota del niño de la canciones que también el día que descubrieron qué significaba dejaron de escucharlas. Pero no, es algo bastante común. El día que la gente le empieza a entender a las canciones, por ejemplo, al éxito de Frankie Goes to Hollywood, Relax, Don't Do It. También cuando finalmente relax, que trata la don't canción do es un it. problema. Dun. Y les digo, no le cuenten a sus papás de qué se trata Dancing with Myself de Billy Idol, porque va a haber una revolución en su casa y les van a quemar sus discos. No lo hagan. Sí. Okay. Bueno, sería preocupante a estas alturas. Pero hay nada más para aclarar lo del calendario republicano francés, si alguien no lo entendió. Durante la Revolución Francesa, cuando... sí, porque la idea era que como... También le cambiaron los nombres a las estaciones. Nada más fue a los meses y a los días. Porque como todo tomaba su nombre o de antiguos reyes o de antiguos dioses, decían, no, solo existe la república y el poder del pueblo. No necesitamos viejos dioses ni viejos reyes. Y decidieron deshacerse del viejo calendario, entonces crearon sus propios meses, que aparte empezaban casi alineados con el zodiaco, ¿no? Empezaban por ahí entre el 18 y el 20 de cada mes empezaban, y los días, el mes estaba dividido en 3 semanas, porque decidieron que ya que les había funcionado con las unidades de medida, pues ¿por qué no utilizar también el sistema decimal en el calendario? Entonces el mes era compuesto por 3 semanas de 10 días, y pues me imagino que eso terminaba siendo un problema porque realmente no tenías forma de llevar un control de ese calendario, era un poquito extraño, pero sí era algo bastante extraño. Lo que hicieron con las estaciones es que las habían dividido en bloques, ¿no? Pero no recuerdo cómo estaba esa parte. Creo que los meses tenían algo así como nombres similares a comienzos de las estaciones o algo por el estilo. Pero... los no meses recuerdo exactamente. Eran vendimiario, brumario, primario y no sé qué. Yo lo descubrí cuando leí por primera vez Sandman a principios de los 90, porque está el episodio en donde aparece Lady Joanna Constantine, que la manda Morfeo a buscar la cabeza de Orfeo. Y ese episodio se llama Thermidor. Y ahí hay algunas alusiones a Me acuerdo que después sí me puse a investigar a ver qué demonios fue lo que pasó ahí. Y ya fue cuando descubrí que Thermidor era un mes que abarcaba parte de lo que son julio y julio.
y de ahí venía el tema este. Mencionan también por ahí el germinal, que era en la primavera, en marzo, abril. Y mencionan los días de la semana, que la semana eran, aparte creo que eran como nombres inventados, medio tomados de latín, ¿no? Eran primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi. Parece la clase de nombres que le pondría un niño a los días si tuviera que nombrar del 1 al 10, ¿no? Bueno, mira, sí. Esto estaba hecho para fracasar. Si te sirve de consuelo, porque si inventas un sistema que es más enredado que el que ya tienes, ¿quién lo va a adoptar? Si no corre sangre, ¿quién? Porque si te dicen, mira, si no aprendes a hablar latín, te vamos a matar a ti y a toda tu familia. Tú dices, ok, aprendo latín, no hay problema. Mira, si te sirve de consuelo, la persona a la que le encargaron diseñar el calendario fue pasado por la guillotina como 3 meses después. Y las personas que lo encargaron, que fueron Robespierre y sus allegados, pasaron por la guillotina como 7 meses después. Entonces, si te sirve de consuelo, los que crearon ese adefesio del calendario, mira, todos lo pagaron con la cabeza. Los meses se llaman... a ver, ¿dónde está el listado más fácil de leer que este gigantesco que tengo aquí? Acá está. El otoño, vendimiario, brumario, frimario. Invierno, nivoso, pluvioso, ventoso. Primavera, germinal, florial, pradial. Verano, mesidor, termidor, fructidor. O sea, fructidor para nosotros sería algo así como marzo, vendimiario, de porque febrero, comienza la vendimia, principio de brumario, marzo. porque es brumoso en octubre. El frimario no sé de dónde vendría ni... Ahora, esto Ajá, sí, varía dependiendo de dónde estés en el mundo, no solamente por los hemisferios, sino que los climas no son iguales. No importa dónde estés, claramente este es un clima mediterráneo que no está en todas partes. Es verdad. Pero Beto, cada menos día a los tenía un nombre propio. Esteban. En vendimiario partías con Raisin, Safran, Chatin. No voy a tratar de pronunciarlo en francés porque no puedo. Colchique, Cheval, Balsamine, Carote, Amarante, Panais, Cube. Y recuerda que las semanas se llamaban décadas. Esto es demasiado. De 10 días. En fin. Ajá. No, 10 días formaban una década, 3 décadas formaban un mes, sí. 12 meses y 5 días formaban un año, una media arbitraria. 4 años y un día formaban una franciade, 100 franciades simples menos 3 días formaban una franciade secular, y 10 franciades seculares menos un día formaban una franciade milar. Yo también, cuando alguien presentó esto, yo en ese momento, desde que lo entregó, yo había dicho, ¿quién hizo esto? Que le corten la cabeza. Ahí se aplica tienes el pretexto perfecto para citar a los clásicos literarios como se debe hacer, ¿no? Que se supone que en una historia de ficción, si lo hiciste bien, tienes que tener una cita de Alicia en el País de las Maravillas. Pues ahí se aplica el "Always is head". Mira, lo único que podríamos cambiar pienso yo, del calendario como está hecho, porque a esta altura ya estamos todos acostumbrados, es que febrero no tenga 28 días. Quita un par de meses de 31 y agregáselos a febrero y creo que nadie me hizo caso. En realidad, febrero tenía menos días. Le empezaron a agregar días, se le agregaron días extra para tratar de compensar. Cuando hicieron el cambio de calendario pasó algo ahí extraño, y lo que hicieron fue que repitieron algunos días, le agregaron para que terminara quedando en 28. Como resultado de esto, lo que pasa es que cada 29 de febrero, el 29 de febrero en realidad era el 24 repetido. Entonces yo siempre he dicho que si el 29 de febrero en realidad es un segundo 24 de febrero, todo mundo me debe un regalo de cumpleaños por cada año bisiesto que he estado en este planeta. Si el año en realidad tenía 2.24... No creo que funcione eso, Beto. Beto, creo que ya más de 40 años reclamando eso y no ha pasado nada. Me dieron uno y eran 2. Si cada año bisiesto tiene 2.24 de febrero, ¿dónde está mi otra fiesta y mi otro regalo? ¿Dónde? Esto de los calendarios siempre fue algo que parece ser que la gente se lo complicaba además. Es cuando volteas a ver lo que hicieron los mayas y dices, mira, ellos no estaban tan perdidos. Es que al final, como todo esto es una convención, entonces lo adoptamos y lo usamos porque lo heredamos y ya no lo cuestionamos, pero hubo algún momento en que se pudo cuestionar. Hubo momentos en los que hubo varios calendarios vigentes al mismo tiempo. Ya no estamos en esos tiempos, ya nadie más se quiere complicar con eso. Nadie quiere imponer la hegemonía. Ya se impuso la hegemonía de este calendario, nadie más quiere imponer otra.
A menos que haya algún loco que quiera cambiarlo. Siempre los hay. Bueno, creo que tomaría un par de guerras mundiales y unos cuantos miles de millones de muertos. Mira, la enorme ventaja es que generalmente esta idea de los calendarios siempre surgía del Vaticano y afortunadamente ese es un imperio que ha perdido mucho poder. Ahí está su tío Vladimir. Al rato vamos a hablar todos ruso. Al rato, que tenga suerte si su propio país sigue hablando ruso en los próximos 15, 20 años. ¿No ves que ahora que empezó a hacer leva obligatoria para incrementar sus fuerzas de tierra, por ahí la semana pasada hubo un tiroteo en uno de sus campamentos? ¿Qué pasó? Pues es que había disputa entre los nativos de dos grupos étnicos y se balacearon entre ellos. 11 muertos y 20 y tantos heridos. ¿Pero por qué? Pues porque eran de regiones rivales. No eran rusos nativos como tal. Entonces, sí, eso va a estar feo. Okay. Nos queda la última pregunta de Discord, Beto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bongo Fett. No, esa no es petición. No. Está una que no sé qué hace ahí, de JJ 2049. ¿Llegaron a ver Action League Now? Yo tampoco tengo idea. Action League Now, no tengo idea qué sea. No sé qué es eso. Entonces, probablemente si no sabemos qué es, creo que podemos responder con certeza que no lo hemos visto. Podemos responder cosas que sí hemos visto. Sí, Action League Now, no tengo idea qué sea eso. Es una serie de cortos de stop motion que fue que apareció en Nickelodeon. No. Como parte de una serie que se llama All That y otra que se llamaba Kablam. Lo siento, pero esto suena como algo, a ver, entre 1998 y 2002. Yo diría que Nickelodeon empezó... Sí, empezó a fines de los 90, empezó a aparecer acá, pero acá yo por lo menos no tenía cable en esa época, así que no veía Nickelodeon, veía las series de Nickelodeon que las daban en los canales de televisión abierta en Chile. Mira, si estás hablando de finales de los 90... Y solamente las animadas, las series con personas. Wikipedia dice que Action League Now se transmitió de noviembre de 2001 a febrero del 2002. Y que era parte de un bloque con All That y Kablam. Pero fíjate, para 2001-2002, estamos hablando de que yo tenía más de 25 años. Sí tenía cable, pero estaba viendo cosas que no tenían que ver con... Estabas viendo Cinemax. No estoy seguro porque no sé si en aquel entonces ya le había cambiado el formato a Cinemax o no, porque es que después era el canal Junior de HBO. Entonces no sé, pero no sé, había muchas otras cosas que podías ver si tenías más canales como para ponerte a ver stop motions. Entonces no, creo que jamás vi esto. Viendo algunas fotos, nada de esto me suena a que haya visto alguna vez algo. Que no, yo tampoco puedo hablar nada al respecto. Sí, no. Yo igual que Beto, andaba viendo otras cosas. Bueno, y con esto nos despedimos. Tierra Prima 18. Sí, nos quedaban algunas dudas de que de verdad nada más están esperando a ver cómo muere y nada más están haciendo tango porque sí. Ahí la prueba. Ese es el interés que les genera este programa alterno de Comicverso. Sí, nosotros que lo creamos para generar comunidad y compartir un poco más a propósito del COVID, que íbamos a estar más encerrados. Pues yo nada más vine por las galletas y el café, pero... Bueno, te las acabo de enviar, así que creo que en unos 2 meses más puede que te lleguen. No, el café va a estar frío, eso es lo malo. Va a llegar frío el café. Y si no era con la idea de que fuera café helado. Sí. No, envié una de esas raciones de guerra, de estas que vienen unos empaques de aluminio que tienes que tirar un cable y se calienta automáticamente. Creo que el café viene así. No, la comida es la que viene así. El café, no sé, supongo que bastará con que sea instantáneo y le agregues agua caliente, que es la forma en la que tomo café. ¿Y no sería más fácil agregarle café instantáneo a tu agua caliente? Sí, igual. En lugar de viceversa. No veo cuál es la diferencia. No es lo mismo si echas las cucharadas de polvo y le echas el agua. Yo también siempre le pongo primero el café instantáneo. Y luego el agua. Si sirves el agua y luego le echas las cucharadas de café, le estás agregando café a tu agua. Esa es la diferencia, Esteban. Pero no altera el producto. Pero el que está tomando whisky soy yo. Y en Chile son las 11 de la noche, así que no sé qué excusa tienes por allá. Moléstalo. Pero puedes llegar a estarlo. Borracho no estoy. Esto sirve como para tantear.
En Me el faltan momento en el como que des 2 la vasos respuesta más, correcta, Beto. sabré que ya llegamos. Ok. Héctor, Sí, puede que alguna gente no lo sepa, pero tú tienes tu podcast de la ciencia de la ficción, donde Beto es invitado regular, sí. que ya lo hemos publicitado varias veces en Comic Verso, así que te quería preguntar. Sí. ¿Cuándo se te ocurrió empezar con de la ciencia de la ficción y qué tal ha sido tu experiencia como podcaster? Pues básicamente cuando empezaron ustedes Tierra Prima, por ahí incluso llegué a preguntarles, oigan, consejos para alguien que quisiera iniciar un podcast. Ajá. Creo que Contestó te contesté. Sí, como sí, contesta Alan exactamente, Moore tú me cuando le contestaste, dicen Esteban. consejos para quien quiera escribir Y a cómics. partir... No lo hagas. En serio, no lo hagas. Yo pensé que como hace 2, 3 días que dijo, no me importa, ya déjenme preguntarme eso. Es absurdo. Lo citan para hacer la entrevista sobre su nuevo libro y se la pasan preguntándole de cómics. Alguien que dijo, ya no voy a escribir cómics, no quiero hablar de cómics. Y todo el mundo en las entrevistas le pregunta de cómics. Son una bola de idiotas, pseudo periodistas de juguete. Ok, pero volvamos a Héctor. Sí. Entonces yo ya tenía la inquietud, básicamente porque escucho bastantes podcasts y de los que escucho aquí de los amigos, muchos giran alrededor de cómics, ¿no? Comic Verso, Comicase y algunos otros más. Entonces, Lo dice el nombre, sí, no voy a dar el nombre. la primera No, pista. no voy a dar el nombre. Entonces, yo decía, está bien, está padre, pero cuando ustedes empezaron a hacer Tierra Prima y que tenían otros temas, dije, bueno, pues estaría bien que alguien más hiciera sobre ciencia ficción, estaría padre, ¿no? Por ejemplo. Mi idea era un poco más amplia, pero después me di cuenta de que estaba mordiendo más de lo que podía tragar porque quería efectivamente meterle más cosas de ciencia y pues la verdad me di cuenta de que no lo iba yo a poder hacer. Y por eso se iba a llamar de la ciencia a la ficción. Pues no soy ingeniero, güey. Exacto. Y, Pues no soy astrónomo. exacto. Entonces, eh, llegué a la conclusión de que pues, solamente fuera el cuestión de la ciencia ficción, ¿no? Básicamente nos hemos centrado en películas, pero siempre sale que cuando es adaptación de un libro, cuando tiene que ver a lo mejor un cómic, cosas así, pues lo comentamos. Y bueno, pues Beto ha sido, le comenté el proyecto y me dio su apoyo y es uno de los habituales, ha estado desde el principio. Y bueno, pues ya tengo precisamente en la semana del 18 de octubre es el día del episodio número No, el número 81 con Beto 81, pero no el sobre 81 Robocop. conmigo. Conmigo van 20 y tantos. Wow. Sí. Sí, es que como le dijo el corrido, van a decir 81 en total. que van como 25, 26, algo así. Sí, Beto es con quien más he grabado. Por una u otra cosa, con Beto es con quien más he grabado. Yo pensaba que era con Armando. Probablemente él sea el segundo y ya después ahí ya otros que me han echado la mano. Pero no, Beto creo que es el que más episodios tiene. Ok. Y obviamente tú, que también me acompañaste ya. Claro, pero yo soy el que menos episodios tiene. No, el que menos no, porque Que es hay uno como del montón, dice. 50 que tienen un episodio. Entonces no. Ok, estamos empatados en menos. Estamos empatados en el último Sí. lugar. Todavía puedes descender, pero todavía no. Ok. A mí me gustó el formato porque cuando lo empecé a escuchar fue cuando estaba pintando mi departamento. Y creo que lo primero que le comenté a Beto cuando lo escuché fue que tenía bastante de ficción, pero casi nada de ciencia. Es correcto. Que fueron, creo que los primeros episodios, justamente como decía, trataste de meter un poco de ciencia, pero después ya dijiste, no, ¿para qué? Es el nombre solamente. Sí. Sí, de hecho mi idea era, por ejemplo, con Rodrigo Vidal, que él es biólogo, sí trataba yo de, échame la mano, ¿no? Con la parte de la ciencia, pero también está ocupado con algunas otras cosas y, bueno, pues incluso dejó de aparecer. Eh, y con algunas otras personas más, como Vanessa Ugalde, que me acompañó, hicimos un episodio sobre contacto. A ella le gusta mucho, bueno, Pues hace cosas detrás también ella es física. de Ella es física y hace algo de labor de astronomía y divulgación, eso. por el estilo. Sí, pero sí, o sea, es por eso que les decía que llegó un momento en que me di cuenta de que había mordido más de lo que podía tragar y pues ya se quedó el nombre, pero pues básicamente es películas sobre ciencia ficción. Es como lo que nos pasó con Comic Verso, Beto, cuando partimos con el webzine,
Que yo creo que en mi imaginación yo quería ser como Comic Book Resources, pero bueno. Y al ¿Querías que mes... te comprara una corporación? No. Quería publicar una cantidad enorme de información y ir reclutando gente y transformarlo en un sitio grande de cosas, pero obviamente eso no funciona cuando no le pagas a nadie. Tienes que invertir dinero. Y también requiere un esfuerzo importante, una disciplina como escritor que nunca adquirí y que es difícil de hacer. Entonces uno a veces tiene estos proyectos o estas ideas de proyectos que después otra cosa es con guitarra. Sí, se van modificando sobre la marcha. Claro, y decía, ¿qué tan difícil será publicar 5 reseñas al día? Bastante difícil. Es bastante difícil. Sí. Sí, y lo complicado es cuando obviamente hay gente que te dice, sí, yo te echo la mano, como Beto, que me ha ayudado y le agradezco mucho, pero pues te das cuenta que a veces no puedes disponer del tiempo de la gente, ¿no? Claro, por Y supuesto. Sobre sí, todo cuando no les pagas. claro, pues, Pero si yo le pudiera dar algo a Beto. yo creo que lo peor de escribir reseñas es que la gran mayoría de las personas abren una reseña, ven la nota y la cierran. Y tú publica una reseña porque, bueno, para el objetivo del momento era tener flujo de publicaciones, pero obvio que le tienes que dedicar tiempo y reflexión porque de otra forma pierdes validez como un medio, por decirlo de una manera un poquito aspiracional, pero sí. Entonces, hacer ese trabajo que no toma poco tiempo y para que alguien lo abra y lo cierre es frustrante. No, y además pasa ahora por ejemplo, con Twitter, que uno lee el encabezado y ya viene la nota y ni siquiera la abre, ¿no? Para leerla, ya nada más No, pero se pone a opinar igual. Sí, claro, exacto. Sí. Así que, bueno. Yo creo que con 81 episodios ya te gustó esto de ser podcaster. Pues sí, ahí la llevo. Yo creo que vamos camino a los 7.000 millones de podcasts en estos momentos. Sí. Ya todos tienen su podcast, pues ya. Sí. Y algunos dobletean y triplican. ¿Cómo se dice? Como Beto, que sale como en 10 al mismo tiempo. Es verdad. ¿Beto en cuántos podcasts aparece? No, de forma regular son 3, es aquí, Comicase y de la ciencia de la ficción, nada más. Si cuentas Tierra Prima como un alterno, son 4. ¿Y si cuento el podcast de Beto, por Beto y para Beto? Y, bueno, pero ese está en hiatus. Volverá, pero todavía no estoy seguro. No puede estar en hiato, tiene que estar en hiatus. Dije, está en hiatus. Por eso, no puede estar en hiato. Tiene que estar en hiatus. Lo que dije, hiatus. Te estoy tratando de presumido, Beto, pero bueno. Si no quieres hacerte cargo, está bien. No lo hago. Todo el mundo sabe que no soy presumido. La sencillez y falta de humildad. De pedantería es algo que me caracteriza. Seguro que sí. Sí, claro. Así que de esos 7 millones, ¿cuántos dijiste, Esteban? ¿7 millones? De 7.000 millones. ¿Cuántos? ¿7.000 millones? Sí, uno por cada habitante de la Tierra. Beto ha aparecido por lo menos en el 50%. No, la verdad es que tampoco, ¿eh? O sea, como invitado, aparte de eso, he estado que en un puñado más. O sea, colaboraciones medio regulares en Comic Manía, Comic Conexión y desde la Baticueva. Y un par en los que me han entrevistado, que fue en Capital Comic y en Eso Ando, que es de Mario. O sea, también casi siempre es con amigos. También conocido como Merio. Como Merio. De hecho, ese nombre se lo puse yo. Porque siempre que le decían, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿te gusta esto? Acostumbraba a decir me. Y alguna vez no sé de qué dijo. Me. Y dije, yo no sé por qué le siguen preguntando a Merio qué es lo que piensa de esto. y le gustó y lo adoptó y por eso se pone así en redes. Ok. ¿Viste Rings of Power, Héctor? Sí. Ok, ¿qué te pareció? Porque tuvimos nuestra extensa discusión, pero exclusiva para patrocinadores y una discusión bastante más corta para Comicverso. A mí me gustó. En general entiendo que como las series recientes y como son ahora, hubo episodios que se sintieron lentos, sobre todo pensando en que estaban presentando personajes que a lo mejor uno conocía de nombre o nuevos. Entonces la introducción de estos personajes siento que fue a veces lenta, pero no mala.
A mí en general me gustó. eh, Hacia el final sí tenía como la expectativa, por ejemplo, de algunos personajes, o como todos, ¿no? ¿Quién era este? ¿Quién era aquel? Y aunque los productores por ahí en la semana leí que decían que cierto personaje todavía no pueden asegurar que es, pues yo creo que es evidente que sí es, ¿no? 99,9% seguro. Digo, creo que sería un error que a la mera hora a los que les gustó y que dicen, oye, sí está padre que salga ese personaje, le digan, ay, siempre no es. Si de por sí tienen una parte de la gente que tienen encima y luego les van a cambiar a los que más o menos nos gustó por ese personaje, y se los cambias, pues te echas la soga al cuello, ¿no? Sí, yo he estado... No sé si lo notaste, pero he estado bien fijado con los temas de continuidad de Tolkien en la serie. Tengo que me hiciste acordarme de aquel viejo sketch de Saturday Night Live, donde le pone una trampa a Tina Fey para que admita que es una nerd, y está Jimmy Fallon leyendo notas sobre las películas, e intencionalmente empieza a cambiar los nombres. Y entonces esto trata de cómo Frigo tiene que llevar el apodo. ¡Es Frodo! ¡Eres una nerd! Sí. Bueno, estuve conversando con mi familia sobre Rings of Power y varios la vieron y les gustó. Y claro, creo que soy el único que ha leído El Señor de los Anillos de mi familia. Sí. Y más aún, si no leyeron El Señor de los Anillos, menos van a leer el Silmarillion o algo por el estilo. Así Las que, historias inconclusas, los apéndices. entonces, si funciona como serie y te da la idea de que pertenece al mundo, creo que está bien logrado. El tema de que contradiga o no algunas de estas historias inconclusas, que además hay que recordar que por eso se llaman historias inconclusas, porque no estaban listas para ser publicadas, estaban sujetas a revisión, etcétera. Pero el hambre de Tolkien era mucha. Creo que está bien. A mí me genera algunos conflictos, pero también entiendo el tema de cómo creas una narrativa en televisión que no se sienta como pasajes de la Biblia, si tratas de ser, o sea, si tratas de ser fiel al libro o a las distintas fuentes de las cuales se extraen estas historias, tendrías que estar diciendo algo así como hacer pequeñas introducciones, expositivas, después tener unas cuantas secuencias y terminar y decir, y 5 años después estaban los personajes haciendo tal cosa. Y luego la guerra se extendió por 20 años y tener tu secuencia con música y mostrar cómo los personajes envejecen, etcétera. Porque toda esa narración es muy, como dicen en todos lados, muy bíblica. Tiene ese carácter tan grandilocuente que es difícil de trasladar como con personajes que sean que respondan a una narrativa tradicional. Se parecería más a la historia la historia más grande jamás contada. Así se llama la película, ¿no? De toda era La de Biblia, Laurenti, sí. ¿no? Sí. Cuando te Sí. cuentan la historia jamás contada, que tenías incluso bueno, yo siempre la vi en español, pero tenía este narrador que iba haciendo las transiciones del Génesis al Éxodo, etcétera. Tendrías que narrarlo algo parecido a esa película. El que no sepa de qué estoy hablando, una película de los años 50 sobre la Biblia, 50 o 60 por ahí. Está cerrando el círculo, Esteban. Sí. Estamos hablando de eso. Entonces, sería esa la forma de trasladarlo de manera fiel a lo que está escrito, pero no sé si es la mejor forma de contarlo. Definitivamente creo que sería bastante menos interesante para la gran mayoría del público. No, de acuerdo. Además, Mira, como siempre se cometen en este tipo de cosas, o sea, si quieres fidelidad, pues lee el libro, ¿no? O sea, ahí no vas a ver cómo no se cambió una coma. Entonces, creo que hay maneras de adaptarlo y además hay otros factores que influyeron. eh, Cosas de derechos, de nombres que por ahí se han mencionado. Yo creo que a mí, repito, me gustó y creo que todavía puede mejorar, ¿no? Porque pues así son, estos productos son mejorables. sí. Yo insisto en que a mí me causa mucha curiosidad eso de que de repente tenemos dos enormes y carísimas sagas de fantasía que en realidad son fanfiction de obras muy populares. Pero ¿por qué te llama la atención, Beto? Pues el hecho de que se hayan estrenado de forma casi simultánea, yo creo que más que otra cosa.
Y eso, el que existan, pues no es anormal, dos historias muy populares son lo que van a generar todo esto. Pero fíjate que con el tema de los puristas, que tú dentro de todo y de lo que te quejas de cambios y demás, y que ya hasta te hicieron volver a leer libros sin dibujitos nada más porque te regresó la obsesión por Tolkien, yo estoy pensando en establecer una nueva regla cada vez que me encuentro con alguien así. ¿Cuál? Va a ser de preguntarle, ¿qué estabas haciendo el pasado 3 de enero a las 9 de la noche? Ok. No sé qué pasó el 3 de enero, Beto. Voy a perder en esta... Mira, ok, en ese caso vas a servir como ejemplo. Eso que si no eres capaz de decirme qué estabas haciendo el pasado 3 de enero a las 9 de la noche, no mereces considerarte un purista tolkieniano. Porque cualquier purista tolkieniano que se respete, el 3 de enero a las 9 de la noche, el año que sea, tendría que estar alzando una copa de su licor favorito y decir, por el profesor. Y si no lo haces, no mereces ser considerado como un purista tolkieniano. Ok, purista tolkieniano no sé si me da para tanto, Beto. Como te dije, me genera conflictos, pero no estoy al punto de decir, esto es basura, no se puede hacer así. Sí, por eso lo digo, porque yo recuerdo cuando salió la primera película me tocó discutir con un par de tipos que decían que la película apestaba porque no parecía Tom Bombadil por ninguna parte. Pero a nadie le gusta Tom Bombadil. Yo creo Exacto. que todos están de acuerdo en que a nadie le gusta Tom Bombadil. Yo me encontré con gente que sí estaba ofendida porque eliminaron eso y quitaron las canciones del libro. Que también si lo quieres ser más relajado, siempre podrías hacer tiras cómicas de los anillos y poder empezar todos con ¿estaba un día Gandalf fumando hierba cuando? Yo creo que toda la sección de Tom Bombadil que no es corta es lo más parecido que es El Señor de los Anillos al Hobbit. Sí. Muy probablemente. Y el resto calza mejor entre sí. O sea, si ibas a sacar algo del libro, era lo que tenías que sacar del libro. Si necesitabas sacar algo. Porque de verdad que habría sido un paisaje yermo en la mitad del desarrollo de la historia tener a Tom Bombadil. Además que es poco lo que aporta. Y lo sacas de la discusión de qué hacer con el anillo y listo. Nadie lo va a extrañar. Sí. Así que no sé. Vamos a seguir hablando de Tolkien. Ya le he dicho a la gente, si se aburren, avísennos, no hay problema. Podemos hablar de otra cosa. No es como que nos cueste encontrar temas de qué hablar. Sí, yo nada más agregar que en la semana escuché un podcast donde se quejaban, por ejemplo, de las brujas que habían aparecido en el último episodio, ya en forma más plena, y decían, es que no me explicaron quiénes son, de dónde salen o qué hacen. Y yo pensaba, bueno, es cierto, o sea, pero no te tienen que estar siempre explicando todo. Hablamos de Tom Bobadil, hay muchas discusiones todavía de quién es, o sea, 80 años después de que apareció, todavía dicen si era un elfo, o que incluso mucha gente dice que sí era el Señor Oscuro, y se enojan porque no les explican quiénes son tres brujas. Espérate, ¿cómo el Señor Oscuro? ¿Y cuál de los Señores Oscuros? ¿Qué sería Melkor? Pues fíjate, esas son las discusiones que he leído, ¿no? O sea, a ese nivel están. Pero bueno, o sea, yo lo que voy es que no te tienen que explicar todo. Yo he escuchado gente que dice que es Eru Ilúvatar, pero no que sea Melkor. Sí, bueno, pues es que para todo hay teoría, ¿no? Yo digo Eru Ilúvatar y la gente dice, ¿qué? Nerd. Sí. Si no te dije qué, entonces sí, amerito el nerd de Beto. Sí. Así que dejémosla ahí. Si quieren saber quién es Eru Ilúvatar, pregúntenos. Manden una pregunta a Tierra Prima y pongan $, porque de otra forma no vamos a alcanzar a responderla. Aunque con esta cantidad de preguntas creo que podemos cerrar el podcast ahora en octubre. Sí, ya si de plano ya no querían que hubiera más, nos hubieran dicho, ¿para qué? Para que nos dicen, sí, síganle hasta diciembre. Ya de plano pasamos de la selfie con el cadáver a, ¿todavía no lo entierran? Vamos a hacer como el meme de Grant Gustin ahí al lado de la tumba. Que esta semana vi una nueva versión que no me había tocado ver, no sé si ya existía, con Kamala Khan. Ok. Está Kamala, pero con el antifaz puesto y su playera de X-Men. Y señalando la tumba, y la tumba dice Inhumans. Tiene abajo la foto de los Inhumans de la serie de televisión. Que en tu caso, Esteban, tú no terminaste de ver Miss Marvel, ¿verdad? Sí, la terminé de ver. ¿Ah, sí la terminaste? Ok, pues es en relación a que en el último episodio
Pues nada más lo ponen así como que, pues esto nada más fue para ver qué tanto fan reaccionaba, porque no era importante. Que no, es que revisando las pruebas de todo sí hay algo raro, que hay una mutación. Y se acaso ver de fondo las notas del tema musical, la animación de los 90. Sí. Y dice, ¿qué más da? Y la aparición de la Capitana Marvel. Lo que sí es que la serie me dejó mayormente indiferente. No la encuentro mala, pero no me gustó. Creo que la única serie, bueno, no he retomado Andor, pero la única serie que no me ha gustado es la de Obi-Wan Kenobi, que no sé si mejoró, o sea, después del segundo capítulo no la quise Mejora un ver poco. más. Empieza muy mal y después mejora. Nada tan malo como Boba Fett. No va a haber nada tan malo como Boba Fett es otra vez. absolutamente cualquier cosa. Y ese es el ejemplo. ¿Qué pasa cuando tomas la idea de hacer fanservice y no tienes idea de qué hacer con él? Eso es lo que resulta. Boba Fett. Beto, acabo de encontrar una prensa para tortillas de acero inoxidable a 14,000 pesos en Mercado Libre. Creo que la tengo que comprar, pero voy a esperar al lunes a que cambie el ciclo de facturación de mi tarjeta de crédito, que es muy relevante en estos momentos para mí. Ok. ¿Cuántos son 14,000 pesos? Son como $15. Ok. Sigue estando cara, pero creo que es lo más barato que vas a encontrar en alguna tienda en línea. Sí. Esto está en... Dije Mercado Libre, ¿cierto? Mercado Libre nos debe $100. Ok, eso sería bueno. ¿Cuánto cuesta una presa de tortillas en el tianguis de la esquina, Héctor? Bueno, hay dos modalidades. Hay una que son de aluminio, que son más baratas y deben de estar como en creo que 150 pesos, una cosa así. Algo así. Y las ¿Cuánto buenas son, como que son $5? No, tampoco tanto. Serían que son unos $7. Yo dije 5. Ok, Por eso $7. dije, no tanto. Poquito. Sí, pues no tan barato. Ah, ok. O sea, no tan barato. Sí. No, yo pensé, no tan sí, era no tan barato. no tan caro, No. pensé que me estaba diciendo. Pero No, está bien, está bien. o sea, es más barato, pero no tanto. Sí, era un poquito arriba. Pero esto es de acero inoxidable, que en mi opinión es mejor que el aluminio. Sí, esas Sí. que son las buenas deben de estar acá también como en unos 500 pesos, ¿eh? Depende, porque hay marcas y demás. Ajá, sí, pero un promedio. Pero sí. Están bastante Sí. más baratas porque había unas de... Mira, aquí hay una de madera. De madera. En realidad dice que es para hacer patacones, no para hacer tortillas, pero tiene sentido porque hay más venezolanos que mexicanos en Chile. Y esa cuesta $24,990, que son como $25. $26, algo así. Uf. Ok, sí, y una de madera acá depende de dónde la consigas, porque tampoco es difícil de armar. Sí. Yo les había hecho de madera Sí. a mi Por otro abuela, lado, madre, la tienes y que eso. armar versus comprarla, que siempre es mejor. Es más caro, pero es mejor. La mayoría de las veces. Ok, lo voy a pensar. Ah, y hay una de hierro fundido que cuesta 93,500 pesos, que son como $100. No, sí, las hierro fundido, esas sí son de boutique para artículos del hogar, y esas sí son caras en cualquier parte del mundo donde estés, Esteban. Esas se ponen directo al fuego, Esteban, y ya se cose la tortilla ahí. Sí. Sí, conozco por ese ejemplo, video, conozco esa referencia. Esa referencia sí la entendí. Ok. Ok, aquí hay una que es igual pero más barata. En fin, no vamos a seguir vitrineando en línea, pero yo creo que tú podrías hacernos una pregunta, Héctor, ya que estás acá. Bueno, de hecho pensaba, pero se me fue el tiempo, pensaba, y precisamente ya que estamos hablando de esto, de El Señor de los Anillos, no sé si vieron la nota esta de lo que quería hacer Netflix y lo que quieren hacer sobre un universo compartido. ¿No? ¿No lo han leído? ¿No? Pues ¿Qué quieren es hacer? que más bien lo que pasa es que Netflix tiene muchísimo tiempo tratando de tener una O sea, franquicia corrigiendo, propia. Esteban no lo leyó, Beto sí, dale Beto. No lo leí, pero digo, es algo bien sabido que Netflix, parte de su plan de negocios desde hace años, es que querían tener su propio universo compartido. Pensando en, ok, si Marvel puede, ¿por qué yo no? Y esa fue la razón por la que dio una cantidad estúpida de dinero a Mark Millar, pensando, ay, este cuate es popular y vende mucho y se ve que sabe lo que está haciendo, vamos a darle millones. Hicieron la primera serie y tal vez cometimos un error. Bueno, Sí, creo que ya es demasiado Netflix, tarde. si Netflix aplica esa reflexión a gran parte de sus inversiones de los últimos 2-3 años, tendría que despedir a unos cuantos ejecutivos, diría yo. El problema es que muchas de las acciones las siguen tomando con el algoritmo. Y yo insisto, es una tontería que sigue usando un algoritmo que te funcionó cuando no tenías competencia.
ahora es uno de una docena de servicios de streaming y no puedes pensar que el algoritmo de qué es popular y qué no, o del crecimiento que debiera tener tu audiencia, es el mismo que cuando lanzaste el servicio. O sea, es un absurdo, es una tontería que sigan pensando de la misma manera y que no les parezcan los números de audiencia de las series que lanzan, porque evidentemente ya no son la única opción que tiene el espectador. Entonces, esa es la razón de que han tomado tantas malas decisiones, es que siguen usando un modelo de toma de decisiones que ya es obsoleto. Pero no se espera a qué se refería Héctor, pero por ejemplo, esa es la razón de que algunos productores se hayan dado carta blanca para hacer varias cosas, porque por ejemplo con Mike Flanagan también le han decidido que está haciendo muchas historias de horror, pero si puedes hacer como que todo está ocurriendo en el mismo universo, estaría muy bien. Que por ejemplo la más reciente de Midnight Club, la idea es eso, que se supone que tiene lugar en el mismo lugar que las series anteriores que ha producido para la plataforma. Ok, Beto, tengo una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Por qué si no sabes exactamente a qué se refería Héctor está explicando lo que estaba diciendo Héctor? No, lo que yo lo estaba poniendo en contexto. Yo lo quería poner en contexto y tú lo cambiaste a como que yo lo iba a responder. Y no, mi idea era ponerlo en contexto de que Netflix tiene el plan de que quiere una franquicia propia. Bueno, la idea aparentemente de Netflix era hacer series sobre Aragorn, sobre Gandalf, y que al final con todo llevar hacia las películas, pero así, o sea, con historias que incluso no vienen ni siquiera digamos, en apéndices ni nada, historias libres, y que después, bueno, pues todo llegara a las películas. Pues obviamente la gente de los derechos, o por lo menos la familia, según de Tolkien, pues se horrorizaron porque dijeron, ¿cómo vas a inventar historias o precuelas, por así decirlo, sobre estos personajes? Pues no, o sea, al menos siquiera que haya salido como la de Amazon, que no, que se medio se inspira en los apéndices, pero sacarlo de plano no. Es como que alguien leyó Before Watchmen y dijo, hagamos esto con El Señor de los Anillos. Sí, algo así. Ok. La cosa también es que el concepto de... Creo que la idea de un universo compartido dentro de Tierra Media podría funcionar de la cuarta edad en adelante, tal vez. Podría ser. Porque ahí no... Este sigue hablando de las edades y la cronología de la Tierra Media como si alguien supiera de qué está hablando. Si yo digo cuarta edad y la gente dice, ¿qué? Pero digamos, de lo que pasa después del Señor de los Anillos, de lo que se sabe, se dejó escrito muy poco. Hay un esbozo de una secuela del Señor de los Anillos que el mismo Tolkien desechó. Entonces, ahí se podrían hacer varias cosas, probablemente, si uno quisiera. Pero yo soy de la idea finalista de las historias, que tengan algún tipo de propósito que sea más allá del simple propósito de ganar dinero. Que cumplan una función dentro de la historia que se está desarrollando, y eso creo que es lo que falla muchas veces en estos proyectos, que es lo que me termina desencantando, la idea de que simplemente están rellenando por rellenar. No sé, creo que se pueden hacer varias historias complementarias, expandir el universo del Señor de los Anillos con estas mismas historias de las que estamos hablando, o sea, en ese tono bíblico. Si las vas a contar como historias unitarias, tiene sentido, podrías hacer el Nirnaedar Noeriad, ¿cómo se llama? En fin, podrías hacer varias de estas historias, la historia de Beren y Lúthien, la historia de muchos de los personajes que pueblan los mitos del Señor de los Anillos, y a partir de eso expandir el universo del Señor de los Anillos y darle más profundidad a la Tierra de Tolkien, pero... Y fuera de los nerds que han leído todo... Si eso no lo encaminas a algo, la gente simplemente se va a aburrir, porque va a ser como fantasía sobre fantasía, y eso no... Es aburrido. Es que ahí el tema es justamente el que están buscando pelar a la mayor audiencia posible. Claro. Y saben que si no pones alusiones a los elfos y a los númenóreanos y los hobbits que la gente ya conoce, la mayoría de la gente no le va a interesar. Ese es el problema que hay con este tipo de licencia. Del mismo modo, imagínate que hubiesen hecho la otra, la de la Casa del Dragón, y hubieran dicho, no, pero vamos a ver casas que ya no existen en lo que habíamos visto en Juego de Tronos. ¿Tú crees que si no hubieran Targaryen, y Strong, y Lannister, habría gente viéndola? Bueno, claramente ninguna de esas casas se puede extinguir, que es uno de los problemas, diría yo, de incluir casas antiguas.
¿Y los Velaryon qué? No sé, Beto, no estoy viendo House of the Dragon. Deberías. No. Para tus quejas sobre los anillos del poder, te tendría más. Ok, pero Por por otro lado sé menos de Game of Thrones que de las historias de Tolkien. Que hay algunos problemas incidentes. Me dio mucha risa que vi unas capturas de pantalla de una discusión en Facebook que pusieron una foto en la que están, bueno, no los bazookas, están Emma Darcy y Matt Smith tomados de la mano. Y dicen, ¡ay, a poco no son hermosos! Y el emoji con los ojitos de corazón. Y el primer comentario es, ¡dejen de romantizar el incesto! Me preguntan y no entendí, no estoy viendo la serie, ¿de qué se trata? Y la pone ahí, son tío y sobrina. Ah, ¿son tío y sobrina? Ah, es que como los vi tomados de la mano pensé otra cosa. Pero aparentemente confundí. Y le contesté, ¿cómo te explico? No, pensaste por eso bien, pero son tío y sobrina. Sí, pero es que fue... ¿Cómo? O sea, ¿no son pareja? Son tío y sobrina. Ah, perdón, es que vi la foto. Pero le dicen, sí, ¿cómo te pareja, explico? Pero son tío y sobrina. Sí, pero pues ahí sí eso viene desde el original, ¿no? Juego de Tronos es lo mismo de que ni esto es algo lo más normal y que mucha gente se escandaliza y yo creo que ahí pues más bien la cosa es cómo lo presentas, ¿no? Porque habría que recordar que en la Edad Media también era algo bien común, ¿no? Eran los matrimonios por conveniencia, pero... No tiene que ir tan atrás, Beto. Yo no, recuerdo, pero no sé si la gente se acuerda, pero yo estudié Derecho. Entonces recuerdo que un profesor de Derecho Penal hace ya un montón de años nos decía que en Chile el incesto en esa época tenía una sanción menor de que la violación. Aunque es un tipo de violación. Cambian los protagonistas solamente, o la relación de sangre entre los protagonistas. Creo que el protagonista no es la forma de decirlo. En fin, con los Targaryen, sí. Decía que tenía razones históricas que estaban respaldadas en la idea de que el incesto era muy común en el campo, porque te encontrabas con estas grandes extensiones de terreno donde la gente era una familia y no había más personas, te encontrabas con alguien más de vez en cuando. Entonces, dentro de ese contexto, el incesto se daba con bastante frecuencia. Y se creaban familias a partir de eso. Que es un poco el chiste cruel que ha salido, o sea, que se usa mucho en las series gringas de los hillbillies, que son idiotas porque se reproducen por incesto. Entonces, había bastante de reconocer la realidad de la sociedad de esa época. Estoy hablando de un código penal que... es de los el último cuarto del siglo XIX, pero que dejó varias instituciones que se mantuvieron por muchísimo tiempo en Chile. Así que no es tan extraño, yo creo que probablemente se sigue dando mucho, o sea, no probablemente, se sigue dando muchísimo. Hay mucho de incesto todavía, hay mucha gente que lo comete. El tema es... la gran diferencia en cómo lo plantean los Targaryen es que a los Targaryen no les da vergüenza. Lo plantean como algo absolutamente normal y deseable. Que eso es lo que impacta respecto de leer de ver esa historia. Pero en la vida real el incesto se sigue dando muchísimo. A lo que iba es a que la forma en la que se construyó Juego de Tronos era emulando un poquito cómo funcionaban los reinos europeos durante la Edad Media. Y era algo bien común que los matrimonios eran entre primos, porque lo que se buscaba era asegurar el seguir teniendo el monopolio del poder en el continente, además de que también estaba el tema de la llamada pureza de sangre, ¿no? El que si te casas con tu prima sigue siendo nuestra sangre, entonces tenías realmente a 3 familias que terminaban siendo primos, todos los reyes y reinas que se casaban entre ellos, o sea, en los principales países. Eran como las adquisiciones hostiles de ahora. Te servía para consolidar poder. Sí. No tenían tanto un tema relativo al deseo sexual. Tenía que ver con si hacía un matrimonio entre familias que agruparan varios territorios, transformadas inmediatamente por matrimonio. Era un matrimonio conquista. Por matrimonio te transformabas en un imperio. Sí, y en ese sentido, en la Casa del Dragón está mucho mejor manejado que en Juego de Tronos. Porque ahí sí te han mostrado algunos matices. Por ahí ves que a la hija del rey le están buscando pareja y con quién casarla.
y finalmente dice, ok, lo voy a hacer, y en el momento que él propone que se case con uno de sus primos, ella acepta porque conoce a su primo, se lleva bien con él y sabe que su primo es homosexual. Y el día que va con él dice, oye, podemos hacer que esto funcione y creo que podemos cumplir con nuestra obligación sin renunciar a ser felices. Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo que nuestras familias quieren y cada quien en cuestiones de placer sigue con su vida? Entonces ambos están casados y ante todo mundo se presentan como si fueran un matrimonio normal, pero los dos tienen a su amante en la corte. Bueno, eso termina cuando nace un hijo con el pelo negro, Beto. Exactamente. ¿Cuál crees que es el conflicto en la casa del dragón, Esteban? Me imagino que nació un niño con pelo negro. No es uno. Varios. Son varios. Ok. Y por ejemplo, ahí también yo soy de la idea de que de repente el hecho de romantizar lo del incesto también tiene mucho que ver con la cerrazón de la audiencia. Porque en este caso, pues te mencionaba que todo mundo está ahí haciendo ojitos por el personaje de Matt Smith, que aparte son los personajes moralmente más despreciables que hay en la serie, y de ahí es de donde viene todo, porque hay uno que es mucho más evidente y casi nadie lo ha comentado, que es que los medios hermanos de la princesa, que es la que se casa con su tío, sus medios hermanos, el mayor de ellos, el que le puede disputar a ella el ser el rey legítimo de Westeros, se casa con su propia hermana. Es su hermana esposa. Y eso nadie lo comenta. ¿Por qué? Porque son un par de actores desconocidos y en realidad ninguno de los es particularmente atractivo. Entonces, todo mundo lo que está romantizando de lo que ve en la serie es a Matt Smith con Emma Darcy. Ok. Bueno, puedo hablar de esos temas siempre que no tenga que ver la serie. Es lo que hace todo el mundo en redes sociales, Esteban, no eres el único. Ok. ¿Qué otra pregunta nos querías hacer, Héctor? Y bueno, pues ya para terminar, lo que les iba yo a preguntar es sobre Tierra Prima. ¿Cuál fue la experiencia de hacer este formato mucho más libre que Comicverso, que es básicamente las lecturas o lo que están haciendo al día a día y más centrado obviamente sobre cómics? Pero Tierra Prima, ¿cuál fue la experiencia que les dejó hacerlo? Todavía no se termina, ¿eh? Podríamos cambiar de opinión de aquí a diciembre. Yo diría que el tema del cambio del formato que hicimos en el podcast de pasar a las preguntas ha sido bien motivante para mí, por lo menos. Creo que Beto está de acuerdo con esto, porque por mucho tiempo nos quejamos y nos seguimos quejando de la falta de retroalimentación con nuestros escuchas. Rara vez no tenemos trolls, no tenemos gente que sale a decirnos, dijeron tal cosa. Incluso cuando nos equivocamos tampoco dicen, dijeron que era el número 53 y en realidad es el número 57. No nos pasan esas cosas en el podcast. Entonces, por mucho tiempo, que es la forma en la que hemos elegido representarlo, estábamos lanzando botellas al mar. Sí. Y esa sensación es bien extraña, porque por otro lado no nos dimos por vencidos. Seguimos tirando botellas. Encontramos una caja y no se nos acabaron. Entonces, el tema de pedir preguntas ha sido bastante... ha sido como, no sé, un sacacorchos de contacto con nuestra audiencia. Mira, nadie deja comentarios en nuestras publicaciones, pero se los sacamos a la fuerza para incluirlos en el programa. Y nadie se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo, que es bastante divertido. Sí, pero nos ha servido justamente para tener esa retroalimentación que en mi caso yo la deseaba. Yo la quería tener. Porque, claro, cuando la tienes y es de esa retroalimentación odiosa, en algún momento te satura y te fastidia. Pero cuando no tienes ninguna, dices, bueno, ¿me están leyendo? ¿No me están leyendo? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? Sí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, eso es un tema importante para mí, por lo menos, del podcast. Y Tierra Prima sirvió como autoterapia. O sea, yo lo propuse, pero porque yo lo necesitaba también. La idea de conversar más temas, porque en mi trabajo... En el periodo álgido de la pandemia estaba yendo mediodía, me encontraba con 2 o 3 personas y después volví a mi casa. Uh-huh. Y ese era
casi toda mi interacción social. Entonces era una forma también de despejarme, con discutir otros temas, tener más gente con quien conversar, aunque sea técnicamente una persona. Pero al hecho de incluir a las preguntas de las personas genera esta sensación de estar involucrado en un debate un poquito más amplio. Y con el añadido de que el tenerlo así en el podcast y tener las preguntas y que se combinó con que alguien nos propuso abrir un canal de Discord, pues nos permitió darnos cuenta de que teníamos escuchas regulares. O sea, no era también nada más los ocasionales que escuché un episodio o me trajo el tema que parecía por la carátula, sino que sí teníamos quien escuchaba todos los episodios uno detrás de otro. Entonces sí fue un cambio agradable, porque además Incluso nos quitó el otro problema que de repente era ¿y de qué vamos a hablar esta semana? Entonces Sí. ya es de que, pues si viste o leíste algo, pues ya eso va por default como parte de lo que vas a comentar, pero sabes que el grueso va a ser ver la interacción que se ha generado con los escuchas. Incluso nos dimos cuenta que había gente que por algún motivo empezó a escuchar episodios antiguos. Si de repente Llegó yo los empecé a escuchar y aquí dijo, y estoy yéndome para atrás. Sí. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero bueno, está bien. Que también esa fue una de las razones por las que dejamos de comentar noticias, porque pues a fin de cuentas es algo que si no es en el momento, yo creo que pierde relevancia, ¿no? Entonces, comentamos algunas que nos parece importante tocar el tema o que por alguna razón O sea, nos interesa, pero yo creo que el comentario somos de noticieros. noticia siempre es relevante, el comentario de noticias, pero el dar noticias, ser noticiario, es lo que nunca fuimos. Sí, porque no tenía caso. Entre el tiempo de la edición y que apareciera, pues generalmente si lo estás pensando como que te vamos a dar la primicia, pues jamás iba a funcionar. No podías competir contra los medios electrónicos y sobre todo con las redes sociales, ¿no? Que pues después sí que nacieron casi en paralelo con que empezamos a hacer esto, ¿no? Twitter empezó un par de años antes de que empezáramos con el podcast y Facebook también era una plataforma muy joven, pero nacimos pues, en la época de los blogs y nos incorporamos después a las redes sociales. Yo diría que a Facebook en mi caso primero. Twitter me tomó más tiempo y de hecho todavía me genera muchos efectos adversos. Pero hoy día bloqueé como a 20 personas porque la política chilena está bien densa y está utilizando Twitter como plataforma para discutir lo que creo que es un tema que se repite en el resto del mundo. Toma a Estados Unidos y multiplícalo por, no sé, varios países, entre ellos Chile. Sí, yo ahí a veces lo que hago, si tengo 10 minutos libres, voy a ver los trending topics, abro alguno y ya, eso me permite darle porque de repente, mira, recorrí 20 tweets y ya bloqueé a 10 personas. Mi timeline será cada vez más limpio. Sí. Algo así. ¿Puedo dedicar 10 minutos a bloquear gente y hacer más limpia mi experiencia? Sí, sí puedo. Ok. Otra pregunta, Héctor. Ya llevas 81 programas de la ciencia de la ficción. Sí. ¿Cuál crees que es tu gran omisión hasta el momento? Tus 5 grandes omisiones. Pues fíjate que la pregunta que les comentaba que ahorita, que les hice y que ahorita me contestaron, y que una de las cosas que creo que, por ejemplo, en mi podcast no tengo es esa retroalimentación. O sea, si hay gente que llega a comentar y dice, no, oigan, qué bueno estuvo el episodio, pero yo quisiera que fuera un poco también, hubiera más contacto con la gente. Igual todo esto que me están comentando, aunque no lo crean, sí lo anoto, porque en el futuro creo que va a haber cambios en cómo voy a hacer el podcast, y uno de esos es precisamente la interacción con la gente que lo escucha. Entonces, sí creo que, por ejemplo, si involucras a la gente, pues obviamente entre más la involucres, hay más probabilidad de que más gente lo escuche, ¿no? Porque se sienten también que los tomas en cuenta, que sirve de algo que estén reproduciendo tu programa, ¿no? Nada más es, ya lo oí y ya, busca crear esa falsa sensación de importancia con el objetivo de conseguir dinero. Perdón, ¿lo dije en voz alta? No. Estaba distraído. Sí, no, yo todavía no pienso como en eso, ¿no? Creo que es muy pronto. Sí, no. Pero sí, lo que comentan ahorita sí me pareció muy, muy importante, relevante, y sí lo estoy tomando muy en cuenta. Sí, y tiene mucho que ver contigo. O sea, puede que haya otras personas que no les importe tanto.
Yo creo que en alguna época fue uno de los factores que nos empezó a desmoralizar con Beto. Antes de nuestra ruptura de un año, que fue hace... ¿Cuánto, Beto? ¿Como hace 4 años? Menos, ¿no? Fue en 2018. De- Entre 4 años. 2018 y 2019. Son 3 años y medio. Ok. Sí, ya casi 4. Entonces, cuando hicimos esa pausa, porque creo que los episodios que hemos grabado desde que volvimos hasta ahora son la misma cantidad de los que teníamos en los 8 años o 9 años anteriores. Algo así, creo que empatamos, Beto, Creo andamos que por ya ahí. son más. Creo que ya estamos del otro lado. Sobre todo si sumamos Tierra Prima y los especiales. Es Hemos verdad. hecho más desde el regreso que lo que se había hecho antes. Era uno de los factores que yo creo que influyeron harto, porque es más fácil hacer un podcast con preguntas que hacer un podcast preparando temas. Y ¿Se varias preparaban? veces... ¿Había que ¿Ah? prepararlos? Bueno, los preparabas por defecto, pero a veces tenías que hacer esfuerzo, pero el tema es que tenías que estar informado para comentar un tema, no puedes llegar... O sí lo puedes hacer, pero... Aquí sí. Aquí sí. No me suena, dice. Sí lo puedes hacer, pero se nota. No es lo ideal. No es la idea. Se nota y lo nota la gente de vuelta y no Ya, sé, ya, ahí ya, puedes ganarte un par de trolls o ya, simplemente alienar a la audiencia. ya me hiciste pensar en un par de podcasts y son temáticos y anuncian su tema desde semanas antes y luego a la hora del podcast tengo que, híjole, eso sí no sé cómo sea, este dato no se los manejo. Pues entonces, ¿qué hiciste, mano? ¿Cuál fue tu preparación? Sí, o sea... pero bueno, creo que ese cambio fue bien importante y ha sido positivo. Yo de todas formas creo que extraño un poco partes de las dinámicas que se nos daban antes. Pero por otro lado también estoy más desconectado del día a día de las noticias comiqueras que en esa época. Que por otro lado creo que han cambiado bastante. El medio comiquero creo que se ha desprendido mucho desde la muerte de los grandes sitios de Comics Alliance, Comic Book Resources, Newsarama, que ahora se han transformado simplemente no sé, son como reproductores de la agencia Reuters, pero llevado a cómics. Eh, Se ha vuelto bastante más aburrida la realidad de la discusión de la actualidad de los cómics. Ni siquiera las editoriales le ponen mucho énfasis a la promoción de sus propios productos. No es como antes que no sé, te aparecía, no sé, en la época álgida de la guerra, entre comillas, Marvel DC, que tenía el Capo Joe y las entrevistas de Dandy Dio, donde Marvel era bastante más abierta que DC, tenías todas estas plétora de entrevistas y publicaciones e investigaciones profundas respecto a lo que estaba pasando aquí y allá y la actualidad y cómo se llevan las editoriales entre, o sea, los directivos entre las editoriales, etcétera. Creo que actualmente es una taza de leche donde te vas enterando, más allá de que sea la realidad o no, la reproducción o el acceso a esa información interna es bastante menor del que existía en esa época. Y tienes, no sé, estás leyendo o no estás leyendo, te gusta o no te gusta. Creo que ha variado bastante el interés de la gente por ese tejemaneje interno de las editoriales. Así que obviamente ha variado un poco el interés y también desde mi perspectiva ha variado bastante mi grado de atención a ese tipo de detalles, ¿no? Ya le perdí el interés que le tuve en alguna época a seguir ¿qué dijo Dandy Dio esta vez? Ya se Y que fue Dandy aparte, Dio. y que aparte de repente nosotros nos orientamos más a hablar de repente de editoriales pequeñas o de otras cosas y no sé realmente a qué tanta gente le interesaba, ¿no? Sí, y las editoriales pequeñas a veces hay drama, pero en general uno se concentra en el producto, no en las teleseries internas de las editoriales. Así que creo que está bastante justificado el cambio de formato, pero de repente sí me gustaría profundizar más en alguno que otro tema. Ahora, mi trabajo actual creo que me agota bastante más que mi trabajo anterior y me quita un poco a la vez las ganas de dedicarme de esa forma a algunos temas. Sí. Yo lo que, por ejemplo, hago para preparar el podcast, y mínimo le echo una leída a la Wikipedia, pero así mínimo, porque sí tengo que buscar, no sé, información sobre artículos que se hayan hecho sobre la película, reseñas, incluso
oigo otros podcasts para ver qué han comentado y no como caer en lo mismo, aunque pues obviamente sí es la misma información. Entonces sí trato de preparar, por lo menos tengo una hoja con información, ¿no? Entonces para mí también es como entretenerme en la semana ahí buscando lo que se va a comentar. Pero sí la parte, por ejemplo, de la gente, trato de que la gente tenga la información, no sé, algo que hago es que los sábados les pongo uno así de, oye, ¿sabías este dato curioso? Pero pues más de que eso no hago, ¿no? Entonces sí me ha fallado como que tener más interacción con la gente y sí estoy viendo cómo voy a hacer algunos cambios y bueno, pues como primicia para Tierra Prima, creo que de la ciencia de la ficción es un proyecto que en algún momento va a tener que cambiar y por lo tanto, bueno, pues creo que va a tener un periodo de vida útil y después va a tener que cambiar porque no va a poder continuar así, incluso los temas que se tratan. Ok. Sí. Eso suena un poco sombrío, te diré, Héctor. No es tanto por ahí, sino que es lo que me comentabas hace rato de que decías, oye, pues ya con 81 episodios ya te gusta esto, sí, y estoy viendo de qué forma lo puedo ampliar, ¿no? Y de la ciencia de ficción a lo mejor va a quedar corto, porque solamente son temas de ciencia ficción. Entonces, a lo mejor sí me está gustando esto y para poder modificarlo, pues yo creo que va a tener que llegar a un punto en el que diga, bueno, pues hasta aquí de la ciencia de la ficción. Mira, yo lo que pienso que podría ser interesante, al menos para mí como ñoño que soy, es la especulación respecto de los debates filosóficos de la ciencia ficción. Porque creo que esa es la gracia de la ciencia ficción que muchas veces se pierde, que es la discusión que hemos tenido varias veces con Beto cuando decimos, jaja, ustedes que son ignorantes que hablan de que Star Wars es ciencia ficción. Jajaja, claramente no es ciencia ficción, es fantasía en el espacio. Sí. De la ciencia de la Porque ficción terminamos por convertirlo en chiste, porque creo que el episodio de Robocop que se publicó esta semana, creo que es la primera vez todavía que no lo hago un escucho. episodio con Héctor en el que no hacemos alguna mención de Star Wars. Sí. Pero a Bueno, mí por lo menos sí salió algo, pero muy, muy de razón. me entretiene la especulación científica más allá del contexto de la historia. O sea, el agarrar las razones por las que existe la obra que tengan interés en la actualidad o en el pasado, porque también hay algunas cosas hay algunas obras que están ancladas al momento en el que aparecieron. Hay otras que son más imperecederas, pero tienen ese debate filosófico o esa, no sé, ese elemento Star Trek de pensar un poquito más cuál es la razón por la cual pasó esto o pasó lo otro, que están en general ancladas en momentos de la realidad, en noticias, en eventos que ocurrieron que generaron esta especulación, porque creo que el gran problema de la ciencia ficción en general, bueno, no sé si en general, pero el gran problema de algunas obras de ciencia ficción es que tienden a simplificar demasiado la realidad, justamente para centrarse en un tema en particular, pero la especulación de ese tema creo que es interesante, por lo menos para mí, como dije, como ñoño que soy. Puede que otra gente la encuentre muy árida o aburrida, pero creo que no sé. Si ya estábamos hablando de gente que le gusta la ciencia ficción, es probable que sí les interese el tema. Probablemente. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, hacerlo, por ejemplo, con un debate filosófico o hacerlo solamente de entretenimiento. Entonces, de pronto tengo que tomar decisiones, ¿no? Sobre a dónde me quiero ir. Y bueno, Ok. pues en eso está. Creo que los tres deberíamos hacer un episodio de Matrix. ¿Por qué? De la ciencia de la ficción, ¿cómo no? Sí, Ok, le sí, yo ponemos creo. fecha. Tal vez Beto no quiera, no sé, pero podría ser. Si quiere. Sí, no tengo problema. Se hizo de rogar, pero por 5 Ay, segundos. Sí. o sea, como si no me conocieran. ¿Cuándo he dicho que no puedo hablar de alguna cosa? A ver, ¿cuándo? Ok. Hay cosas de las que no quiero hablar y no, Matrix no está en esa lista. Ni por lo malas de las secuelas.
Sí. Bueno, yo creo que esa es una buena excusa para hablar de Matrix. Beto todavía está pendiente de nuestro comentario de la nueva película de Matrix. Así que podríamos hablar de eso. Hablar de todo junto. Aunque no sé si me quiero repetir Revolutions y En Resurrection. automático están entretenidas, como nada. No sé. No sé si logro superar la experiencia de ver la conversación de Neo con el arquitecto a las 2 de la mañana. Se me quedó grabada esa experiencia en la cabeza. Que es como, mantén los ojos abiertos, por favor. Y después hay que llegar a la casa y mañana hay que ir a trabajar y levantarse a las 6. Pero quiero escuchar al arquitecto. Pero no quiero escuchar al arquitecto. Quiero que termine luego la escena. Algo así. Algo así. Sí. Ok. Okay. No sé si tenemos otro tema más que hablar. Creo que estamos llegando al final de este episodio de Tierra Prima. No lo sé, supongo. Así parece. Héctor, ¿no tiene más preguntas? No. Beto, ¿no tienes otro tema de cuál comentar? No realmente. Me puedo poner a hablar de libros y películas, pero... Espérate, deja anotarlo, Beto. Esto es un evento. Beto no tiene un tema que comentar. 12, Mira, 18, es octubre, 21 ¿sabes la cantidad de películas de horror que he estado 2022. viendo? Lo estoy haciendo por ti, Esteban, no te gusta el horror. ¿Sabes la cantidad de películas y series de horror que he visto en lo que va del mes? No quiero saber tampoco, Beto. ¿Ves? Lo estoy haciendo por ti. Ok, mira, si tenemos que hablar de algo de horror, podríamos hablar del Exorcista. Otra vez. Creo que podría volver a verla. Esa es una película que me podría repetir. Podríamos volver a hablar del Exorcista y de la profecía. Eso podría hacerlo. Las vi las dos en cine hace 3 años y el Exorcista ya está ahorita otra vez. Y lo peor es que siguen usando el póster que dice la versión que nunca has visto. ¿Qué? Ok, ¿qué más de horror podríamos hablar? Man of Steel, Beto. No es horror. Sí, ¿Cómo que no es un horror? Es una vergüenza, pero no es horror. Es una aberración. Eso. Me equivoqué de palabra. Ok, no vamos a entrar en Man of Steel. La gente ya tiene un poco de estrés postraumático con eso. ¿Un poco? Sí, bastante. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion2112. A Héctor lo encuentran como. Héctor McCoy. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de Tierra Prima y a la publicación anticipada de Comicverso. Recuerden que Tierra Prima, TikTok, va a morir en diciembre. Claramente va a morir en diciembre, pero si no quieren que muera en diciembre, pueden colaborar para que lleguemos a nuestro objetivo de $50 mensuales, con lo cual mantendremos viva Tierra Prima a pesar de que no nos lleguen preguntas. Como pueden ver, igual podemos hablar de varias cosas. Eso nunca nos ha detenido. Héctor, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde está tu sitio, tu podcast? Bueno, pues busquen de la ciencia a la ficción. Estoy en los sitios populares de podcasting, obviamente en Spotify, en Evox. Ahí se pueden suscribir al podcast, lo cual les agradaría mucho por seguir los episodios semana a semana. Y bueno, pues también tengo una página de Facebook por si quieren hacer comentarios, también una cuenta de Twitter de la Calaf, @delacalaf, así como lo oyen. Y ahí, bueno, pues también pueden dejar comentarios, sugerencias y reclamaciones. También se aceptan todo tipo de cuestiones sobre los episodios de la ciencia de la ficción. Pueden notar la edad de los conductores cuando hablamos de que tenemos páginas de Facebook. Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? A mí me pueden encontrar como redes sociales solamente utilizo Twitter, ahí me encuentran como Albion2112 y aparte de eso tengo un blog que es Lograr las Necesidades y lo encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com y tengo también una página de Patreon en donde además de acceso anticipado a las reseñas que publico en el blog, publico también textos exclusivos para esa plataforma que en próximos días van a aparecer por ahí 3 o 4 textitos dedicados al género del horror
y algunos temas que traía dando vueltas en la cabeza de años recientes, como un poquito del el cambio del horror y la forma en que se convirtió en un género respetado, o lo que son las Scream Queens y las Final Girls dentro del cine de horror. Son algunos de los temas que voy a comentar por ahí próximamente. Eso lo encuentran en patreon.com/guía ficcionauta, todo de corrido y con X. Y pues además de eso, pues ya mencionamos que colaboro de forma frecuente en el podcast de la ciencia de la ficción con el buen Héctor, y estoy también como parte regular y casi permanente del poderoso podcast Comicasi. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.